Esto es Imagen Empresarial y bueno, la semana pasada le contaba de este estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo encargado por Netflix en términos de la derrama económica que genera justamente la producción audiovisual. Por ejemplo, por cada 10 pesos que se invierte en la industria se generan 6 pesos adicionales en la economía. También platicaba con Francisco Medina del gobierno de Jalisco, bueno, del Conceijal, o el ente, digamos, que se dedica a la investigación y desarrollo y tal, y lo que están haciendo en esa entidad, justo en la promoción y en el ángulo de la economía creativa, no solo en lo que se refiere al contenido audiovisual, sino también videojuegos, etcétera. Pero bueno, el hecho es que para hablar de este asunto, me da gusto saludar a Alejandra Luzardo. Ella es líder en innovación y creatividad en el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Un gusto saludarte. Habla Rodrigo, te saluda Rodrigo Pacheco. Rodrigo, perdón. Alejandra, bueno, pues primero entender cómo se desdobla el cálculo que ustedes hicieron en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy impresionante. Por cada 10 pesos que se invierte, se generan 6 adicionales para la economía. ¿Cómo se calcula eso? Sí, mira, básicamente nosotros trabajamos con Deloitte para hacer todo este tipo de cálculos y básicamente lo que quisimos hacer es entender, fíjate que en el 2013 aproximadamente vimos que el 33% de las producciones se van a las películas como tal, pero hay un 67% que es el impacto indirecto. Y para poder entender, tuvimos que básicamente entender el empleo, cuál era el impacto económico en esos otros sectores que no necesariamente es el de la industria audiovisual directamente, ¿no? Pero estos cálculos se hicieron a través de la metodología que usamos con Deloitte. Qué interesante. Ahora, o sea, digamos, entiendo que fue de la mano de Deloitte. ¿Cómo se fue, digamos, desdoblando el dato? ¿Cómo se explica? ¿Qué porcentaje se va? ¿Qué, por ejemplo, ponían ustedes como visible una de las series que recientemente se produjeron y decían, pues se gastó tanto en madera, tanto en fierro, etcétera? ¿Cómo se realiza el cálculo? Es decir, de estos 6 pesos se invierten 10. ¿Y eso qué implica? Pues los que Sí. proveen además, pues todo lo que tiene que ver con el catering, no sé, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Mira, básicamente de 200, supongamos que tenemos una producción de 200 millones de pesos en invertidos y básicamente para crear una película. De esos 200 millones de pesos invertidos, 127 millones de pesos adicionales son indirectamente, ¿no? Y 111 millones de pesos adicionales son aquellos inducidos. Pero ¿qué básicamente se entiende como esto, ¿no? Como te habían comentado antes, directamente una película en todas sus etapas de producción, preproducción, producción y postproducción, está la parte indirecta de lo que se hace básicamente de la película. Pero la parte indirecta es la cadena de suministro. Por ejemplo, a que si contratas a una fábrica de telas, ¿no? Para la producción de un escenario, esa fábrica de tela es lo que se considera esa forma indirecta. Y a su vez, la manera inducida, por ejemplo, son esos empleados de esa empresa que van a tener mayor ingreso económico y obviamente eso también aumenta en el impacto total de toda la economía. Claro. ¿Tienen algún cálculo de cuál fue la producción de este tipo de contenidos el año pasado o en 2021 en México? Sí, mira, en el 2021 las industrias de pantallas en México generaron un ingreso total de 61.690 millones de pesos, ¿no? Y la creación de películas sumó unos 14.769.000 millones de pesos de ingresos y se prevé este porcentaje de un 6-7% por cada año, ¿no? Y estos datos vienen de Passport Euromonitor. Ujú. ¿Identifican ustedes cuáles son los elementos que debe desarrollar un país para fomentar este tipo de industrias y sobre todo cómo se ubica México a escala de América Latina? Sí, bueno, México, Colombia, Argentina y Brasil son los que básicamente nosotros los hemos identificado como las economías más desarrolladas en la industria audiovisual. Y básicamente lo que un país debe tomar en cuenta para poder desarrollar este ecosistema, no se debe haber visto solamente el audiovisual como el cine necesariamente, ¿no? Sino aquí hay otros sectores que tienen que ver con el desarrollo de contenido en general, ¿no? Que está creciendo en un 15%
que ver con contenido. Pero yo diría que hay cuatro cosas muy relevantes, como entender la valoración económica de los países, poder hacer este tipo de estudio y saber realmente cuál es el impacto directo e indirecto en los empleos, por ejemplo, ¿no? En el 2021 creo que la producción cinematográfica aumentó un 6 a un 7%. Entonces, esto es muy importante poderlo entender. Lo segundo es la formulación de políticas para atraer estas nuevas inversiones, ¿no? Obviamente hoy vemos que no, en casi todos los países de América Latina en general no tienen una estrategia de inversión necesariamente. Vamos a decir que México la ha tenido históricamente, pero ahora creo que Jalisco es un estado que está dando de alguna manera los primeros signos de todos estos incentivos, tax incentive y todo lo que las productoras internacionales realmente están buscando para atraer y entrar a estos nuevos mercados, ¿no? Podríamos decir que un modelo interesante para mirar son todos los tax incentives que tiene, por ejemplo, Colombia, pero muy pocos países de nuestra región realmente lo están desarrollando. Así que ahí hay una gran oportunidad de crecimiento. Y obviamente invertir en el capital humano, ¿no? Lo que básicamente casi no se habla es el impacto en el capital humano que tienen estas empresas. Nosotros hoy en día, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto que se llama Sandbox Audiovisual en regiones bastante vulnerables de Colombia y ahí puedes ver, esperábamos que se inscribieran como 1.500 jóvenes y se inscribieron 8.000. Y esto te lo estoy diciendo de una manera un poco anecdótica, pero para que veas el interés que tienen los jóvenes para realmente entrar en este mercado de contenidos, un mercado en el que ellos se quieren ver reflejados en la pantalla, que es importante que tengamos una diversidad, que tengamos afrodescendientes, las comunidades indígenas, las mujeres. Necesitamos mayores voces en América Latina para que realmente podamos crear esos empleos en el sector audiovisual, pero además que todos nosotros podamos ver películas que nos sentamos identificados. Claro, sí es clave y sobre todo, bueno, pues ya lo mencionabas, estos cuatro países que han sido muy potentes a lo largo de la historia. Y en el caso específico de México, que a veces nos centramos mucho en el nearshoring y tal, y tenemos unas oportunidades extraordinarias en la generación de contenido audiovisual, particularmente por Hispanoamérica, ¿no? Finalmente es un mercado grande, muy vasto, en donde, pues si tú produces algo en México, en Colombia, en Argentina o en Brasil, bueno, en Brasil es poco más complicado porque hablan portugués, pero naturalmente tienes un acceso y esto se muestra también en plataformas como YouTube, en donde tienes youtubers muy populares, muy potentes en México y en estos países que ya mencionabas. Alejandra, muchas gracias por la entrevista. No, gracias, sí. Ahí escuchamos a Alejandra Luzardo, líder en innovación y creatividad en el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.